La perfección cristiana, según el Espíritu de San Francisco de Sales, por Emilio González y González, presbítero. Parte segunda, capítulo 9. Espíritu humano. El mayor enemigo del hombre es él mismo. La palabra espíritu tiene muchas y muy diversas acepciones. Aquí entendemos por espíritu, con el padre Scaramelli, el impulso, la moción o inclinación interior de nuestro ánimo a alguna cosa verdadera o falsa, buena o mala. Si esa moción procede de Dios, bien sea inmediatamente, bien por medio de sus santos ángeles, llámase Espíritu Divino, el cual siempre inclina a la verdad y al bien. Si procede del demonio, ya obrando por sí solo o ya sirviéndose de sus aliados, el mundo y la carne, llámese espíritu diabólico. Este siempre induce al error y a la maldad. Finalmente, cuando procede de la naturaleza humana, considerada no en cuanto que está influenciada por el espíritu divino o el diabólico, sino obrando por sí misma según sus propios y peculiares movimientos, se llama espíritu humano, el cual, si se conforma con la recta razón, es bueno, en caso contrario, es malo. Sabiendo que nuestra naturaleza viciada y debilitada por la culpa original propende de ordinario al mal, por eso llamamos aquí espíritu humano al conjunto de inclinaciones malas o defectuosas que tienen su raíz en el amor propio y en la sensualidad, doble enfermedad que nos quedó como triste patrimonio después del pecado. En ese sentido, el espíritu humano abarca todas las malas tendencias de nuestro ser, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, de la voluntad y del apetito sensitivo, habiendo ya tratado de la manera como hemos de mortificar esas malas tendencias de los sentidos y de las pasiones. Ahora hablaremos principalmente de aquellas otras inclinaciones menos perceptibles de suyo, menos corpóreas, digámoslo así, menos carnales y groseras, que se encuentran aún en aquellas personas espirituales que ya han mortificado en gran parte sus pasiones, que procuran traer a raya sus sentidos, que aborrecen verdaderamente al mundo, al demonio y a la carne, y van caminando hacia la perfección. Concretada así la noción de espíritu humano, más que una instigación manifiesta o violenta al pecado, es aquella inclinación desordenada de nuestra naturaleza, que nacida y alimentada del amor propio, nos mueve a obrar no a impulsos de la gracia divina, sino por motivos y conveniencias puramente naturales, de donde resulta que en vez de buscar a Dios como fin de nuestras operaciones, nos buscamos a nosotros mismos, aunque no lo afirmemos así, ni nos demos muchas veces cuenta de ello. Ese espíritu humano es sumamente sutil y engañoso. Se mezclan las mismas obras buenas y toma, no pocas veces, las apariencias de virtud. Como vimos al hablar de la pasión dominante, él es el mayor enemigo de las personas que tratan de perfección. Y así sucede con frecuencia que habiendo estas personas vencido o a lo menos abatido en gran parte al demonio, al mundo y a la carne, sin embargo el espíritu humano anida y se mantiene muy vivo en el fondo de su ser. Por eso, a pesar de ser muchos los que aspiran a la santidad, son pocos los que la alcanzan, porque son pocos también los que acaban de mortificar y dominar el espíritu humano. De este espíritu, escribe el doctísimo y piadosísimo cardenal Bona, el hombre no tiene mayor enemigo que su propio espíritu. Como está lleno de artificios, toma diversas formas con la más sorprendente industria y con la más asombrosa sutileza, de modo que oculta su propia conveniencia y sus propios intereses bajo el pretexto de la gloria de Dios y de la perfección. A pesar de estas capciosas apariencias, él está muy lejos de buscar ni la perfección ni la gloria divina. Se busca a sí mismo y se ama excesivamente a sí mismo. Más aún, se adora a sí mismo y apartando de su verdadero fin cosas muy santas, las convierte en su propio provecho, cometiendo un horrible sacrilegio. Dedúcese de aquí que cada uno de nosotros debe desconfiar y debe guardarse más
de sí mismo que de Satanás. La razón es porque ningún poder externo puede dañarnos a menos que nosotros seamos sus cómplices contra nosotros mismos, dándoles armas cuando comienza el ataque y consintiendo interiormente en sus designios y empresas. Es verdad que muchos enemigos conspiran para nuestra ruina. El mundo nos tira de un lado, el demonio de otro, pero ninguno nos tira más violentamente que nosotros mismos. En el libro de la imitación de Cristo, descríbense admirablemente los caracteres y tendencias del espíritu humano o de la naturaleza, como allí se dice, opuestas diametralmente a las tendencias e impulsos del espíritu divino, o sea, de la gracia. Vamos, lector piadoso, a trasladar aquí sus palabras, aclarándolas para su mayor inteligencia con algunos casos y detalles que ocurren en la práctica, para que así, examinándote a ti mismo, veas si te domina ese espíritu humano y en tal caso trabajes por mortificarlo y abatirlo, y si no, a lo menos vivas muy prevenido contra sus artificios y acechanzas. Por la gran importancia que tiene este punto en la vida espiritual, creemos conveniente tratarlo con alguna mayor extensión. Hijo, dice la imitación, mira con vigilancia a los movimientos de la naturaleza y de la gracia, porque son muy contrarios y sutiles, de modo que con dificultad son conocidos, sino por varones espirituales e interiormente alumbrados. Todos desean el bien, y en sus dichos y hechos buscan alguna bondad. Por eso muchos se engañan con color de bien. La naturaleza es astuta, atrae así a muchos, los enreda y engaña, y siempre se pone a sí misma por fin. Mas la gracia anda sin doblez, se desvía de toda apariencia de mal, no pretende engañar, sino que hace todas las cosas puramente por Dios, en quien descansa como en su fin. La naturaleza recibe con gusto la honra y la reverencia, mas la gracia atribuye fielmente solo a Dios toda honra y gloria. Estas palabras indican la nota más característica de uno y otro espíritu, el espíritu divino y el espíritu humano. Las almas movidas del espíritu bueno, como lo eran las de los santos, buscan sencillamente solo a Dios en todas las cosas. No ambicionan para sí la honra, la estimación y las alabanzas de los hombres. No quieren ser tenidos en más de lo que son, y con tal que el Señor sea glorificado, importales muy poco el concepto favorable o adverso que puedan los demás formar de sus personas. No sucede otro tanto con aquellas almas a quienes en más o menos grado domina el espíritu humano. Y cuán crecido es, por desgracia, el número de estas almas. Algunas hay, por ejemplo, que practican la piedad y no llevan mal fin, es cierto, pero juntamente con los fines buenos que se proponen, mezclan otros deseos, otras intenciones torcidas o imperfectas. No se resignan a que su piedad sea solo conocida a los ojos de Dios. Quieren que se sepa que son piadosas, quieren ser tenidas por buenas, por santas, y con frecuencia, sin necesidad ni utilidad manifiesta que lo justifique, hablan de sí mismas, de sus devociones, de sus comuniones, de sus penitencias, de las gracias que el Señor les prodiga, de los fervores y consuelos con que las regala en la oración, de las confidencias espirituales que tiene con su director, por donde pueda traslucirse de algún modo el alto concepto en que éste las tiene, etc. Todo esto, como se ve, es espíritu humano. Otras personas, especialmente mujeres, muéstranse muy activas y celosas por la gloria e incremento de las congregaciones piadosas o de las asociaciones de caridad a que pertenecen. Pero es solo cuando se trata de organizar un acto, una solemnidad extraordinaria y de relumbrón, donde puedan exhibirse y hacer ostentación de su diligencia y religiosidad. O bien, cuando ejercen dentro de dichas asociaciones algún cargo visible y de importancia, con que se satisfaga en parte su vanidad y amor propio. Porque si son preteridas o postergadas, al punto danse por resentidas y dejan de prestar ya su cooperación, indudablemente es el espíritu humano el que guía y mueve a estas almas. Otros hay a quienes se los ve con gran solicitud y abnegación emplearse en los ministerios de la predicación
de la enseñanza, del apostolado social, de la propagación católica en cualquiera de sus formas, o desempeñar el oficio de superiores o directores de una comunidad, de una parroquia, de un colegio, etcétera. Todos los buenos reconocen y aplauden a una su incansable actividad, su competencia y los felices resultados obtenidos. Parece que el fuego sagrado del amor de Dios y el celo más puro por su gloria es quien únicamente los mueve y los dirige en todas sus acciones y empresas. Y tal vez ellos mismos así se lo imaginan. Sin embargo, no pocas veces ocurre que si a los aplausos que de todas las partes recogen suceden el silencio o las censuras de algunos, o si transcurrido algún tiempo el éxito de sus trabajos no es todo lo brillante y ruidoso que ellos se prometían, o si por algún motivo, aunque sea justo y razonable, han de dejar el puesto que ocupan para emplearse en otros cargos o ministerios más humildes y escondidos, al verse así contrariados, se inquietan, se disgustan, se desaniman y desaparecen como por encanto aquella actividad, aquella solicitud y abnegación, lo cual prueba evidentemente que en el celo de estas personas había mucha mezcla de vanagloria, de propia satisfacción de espíritu humano. Pongámonos otros ejemplos entre mil más que podrían aducirse. Una religiosa que desempeña alguno de los diversos oficios de la comunidad, un superior que es al mismo tiempo subalterno de otro, una joven que vive en compañía de sus padres, un fámulo de un colegio, una sirvienta, todos ellos personas muy piadosas y ejemplares y que hacen profesión de virtud, cumplen con el mayor esmero y al parecer con la más pura y sobrenatural intención sus obligaciones respectivas. Pero he aquí que pasan días y días sin que la superiora o el superior o el padre o el amo les demuestre alguna de aprobación y complacencia, como si no reparasen en la diligencia y fidelidad con que se portan, o que tal vez aquellos tienen una palabra de benevolencia, una señal de afecto hacia otros de sus súbditos que son menos diligentes, o sucede que los que en el cumplimiento de sus deberes se creían indefectibles o intachables, reciben con razón o sin ella una desautorización o una reprensión del superior. Entonces, cuán frecuentemente ocurre esto, la solicitud, la alegría y el esmero con que desempeñaban sus oficios truécanse en resentimientos y mohína, y de ahí en adelante se los ve desempeñarse con disgusto, con flojedad y negligencia, señal también inequívoca de que en aquel cumplimiento tan exacto de sus obligaciones no eran puramente la gloria de Dios y la propia santificación los únicos móviles de sus actos, según parecería a primera vista, sino que había también cierto orgullo secreto y la esperanza del aplauso, del afecto, de la recompensa humana. En fin, se ve que allí la influencia del amor propio, que innegablemente existe en el fondo de esas almas, la susceptibilidad y la excesiva delicadeza respecto a nuestra reputación y buen nombre, son también otro de los achaques más comunes del espíritu humano y muy frecuentemente asimismo entre personas devotas, pero imperfectas, especialmente entre las que están constituidas en autoridad. En efecto, encuéntrase algunas tan idólatras, por decirlo así, de su reputación, que miran con ojos de aumento el más pequeño lunar, el más leve agravio que se infiera a su buena fama. Moléstanse por cualquier expresión menos considerada que se les dirija o por cualquier atención debida o indebida que se les niegue. Jamás descienden del pedestal en que los colocan la preeminencia de su cargo o su posición social. No ceden un ápice de sus atribuciones, les parece indecoroso el emplearse nunca en oficios humildes, aunque estos sean tan santos y meritorios como, por ejemplo, la visita a la casa de un pobre enfermo. No se bajan a tratar sencillamente con los inferiores y con los pequeños, ni saben hacerse niños con los niños. Si ven lesionado alguno de sus más mínimos derechos, si oyen que se censuran sus actos, si no ven al punto sus órdenes acatadas y obedecidas, en fin, si ven que amenaza por algún lado desplomarse el ídolo de su reputación, se enojan, se inquietan y agitan,
por mantenerlo en pie a toda costa y para cohonestar su manera de ser y de obrar, dicen que no pueden ni deben sentir que la autoridad ande por los suelos, que necesitan conservar y defender los prestigios de su reputación para así poder trabajar con más fruto por la gloria de Dios y el bien de las almas. Este es el pretexto que los alucina. Algún fundamento de verdad existe, sí, en estas afirmaciones, pero lo que principalmente hay en estos devotos falsos o equivocados es una gran dosis de orgullo y de amor propio. Esto de espíritu humano, el cual no se aviene con la sencillez, con la paciencia y la humildad, virtudes que por otra parte serían el mejor camino para conseguir y conservar el buen nombre que tanto ambicionan. ¿Adoleces tú, tal vez, querido lector, de alguno de estos defectos que acabamos de señalar? Sigamos transcribiendo las palabras de la imitación, confirmándolas y aclarándolas con nuevos ejemplos tomados de la realidad. La naturaleza no gusta de ser mortificada ni oprimida, ni vencida, ni sometida o subordinada. Mas la gracia aplícase a la propia mortificación, resiste a la sensualidad, quiere estar sujeta, desea ser vencida y no quiere usar de su propia libertad. Apetece vivir bajo una estrecha observancia, no codicia señorear a nadie, sino vivir y servir y estar debajo de la mano de Dios. Y por Dios está pronta a obedecer con toda humildad a cualquier humana criatura. Si vemos pues un religioso, un súbdito cualquiera que mortificando y negando enteramente su propio juicio y su propia voluntad, no tiene otro querer ni otro sentir que el sentir y el querer de su superior, al cual se somete con entero rendimiento, señal es que le mueve el Espíritu de Dios que siempre inspira sentimientos de humildad, sumisión y obediencia. Pero si ese religioso o ese súbdito anda rehuyendo cuanto puede el obedecer, si se complace en obrar por su propia cuenta e iniciativa, aún sabiendo o sospechando que es otro el dictamen y la voluntad de su superior, si cuando se le manda alguna cosa que le desagrada, obedece de mala gana o murmura de las disposiciones superiores, o se vale de rodeos evasivas y subterfugios para al fin venir a hacer su propio gusto y voluntad, aun cuando todo ello lleve alguna apariencia de razón, no cabe duda que es el espíritu humano el que inspira todas esas malas disimuladas resistencias. La naturaleza trabaja por su propia utilidad y conveniencia, no hace cosa de balde, sino que espera alcanzar otro tanto o más de lo que da. Pero la gracia no considera lo que es a sí misma útil y ventajoso, sino que aprovecha a muchos. Ninguna cosa temporal busca, ni quiere otro premio, sino solo a Dios. Y de lo temporal no quiere más que lo que basta para conseguir lo eterno. No es raro entre personas dedicadas a ministerios espirituales o a obras de caridad, el que en tales obras y ministerios mezclen ciertas miras interesadas de lucro o de favor humano, lo cual hace que ejerzan con mayor gusto y voluntad aquellos oficios de los cuales esperan conseguir mayor ganancia, o que, desdeñando y desatendiendo tal vez a los pobres, guarden para los ricos y magnates todas sus atenciones y preferencias. También anda aquí el espíritu humano, el cual no deja de buscar, como siempre, algún pretexto para sincerarse haciendo creer a los mismos que así obran, que es prudencia y prevención, lo que no es sino egoísmo o avaricia. El que posee el buen espíritu, el espíritu de los santos y varones verdaderamente apostólicos, busca en el ejercicio de tales ministerios única o principalísimamente el reino de Dios y su justicia, es decir, la gloria divina y el bien de las almas. Lo demás, los emolumentos y ventajas materiales, lo espera de la bondad del Señor, meramente como añadidura y solo en la medida que le es indispensable para atender a las necesidades de la vida, y no porque una obra buena de caridad o de celo deje de proporcionarle utilidad material, ni porque haya de ser hecha en favor de un pobre la práctica con menos gusto e interés. La naturaleza teme la confusión y el desprecio, pero la gracia se alegra en padecer injurias por el nombre de Jesús. ¿Cuántos hay que si se les preguntase
¿Por qué te afanas tanto en llevar a cabo esa obra, ese proyecto, el desempeño de esa comisión, de ese oficio que te han encomendado? ¿Por qué empleas tantas vigilias en confeccionar esa labor, en preparar ese trabajo, esa conferencia o ese sermón? ¿Por qué al contrario rehusas con tanta insistencia en ese otro cargo o cometido que tus superiores quieren confiarte? ¿Cuántos, digo, al hacerles tales preguntas, si fueran sinceros, se verían obligados a responder, porque temo el fracaso y con el fracaso la humillación, la pérdida de mis prestigios, la burla, el desprecio, ¿qué sería de mí? Por eso tan solo obro de aquella manera. Por eso me esmero tanto en lo uno y rehúso encargarme de lo otro. Este temor nace también del amor propio, de espíritu humano, pues cuando es el espíritu divino el que únicamente mueve a obrar, no separa tanto al sujeto en sí mismo. No mira más que la voluntad y la gloria de Dios. Prescinde hasta cierto punto del éxito, el cual no siempre depende de él. Y si después de hacer lo que le dicta la prudencia cristiana y de poner los medios convenientes para lograr el fruto apetecido, fracasa en sus actos o empresas y por ello se ve humillado o menospreciado, tranquilo de haber hecho por Dios lo que estaba de su parte, se alegra de sus humillaciones y desprecios, como se alegraban los apóstoles de padecer afrentas por el nombre de Jesucristo. Difícil, ciertamente, es esto de practicar, pero contando con la gracia de Dios debemos aspirar a ello si queremos hacernos santos. La naturaleza ama el ocio y la quietud corporal. Mas la gracia no puede estar ociosa, antes abraza de buena voluntad el trabajo. Vemos todos los días, dice el padre Scaramelli, muchas personas espirituales que, habiendo abandonado las comodidades y blanduras del siglo, se hacen después esclavas de algunas conveniencias que pueden lograr en la habitación, en la cama o en el vestido. Aborrecen la fatiga y aman sobradamente el reposo, con el pretexto de conservar la salud y las fuerzas para el servicio de Dios, no comprendiendo, por otra parte, que mal puede servir para gloria de Dios tal salud, permaneciendo intacta y vigorosa, se marchita en continua ociosidad. La naturaleza nos inclina a las criaturas a la propia carne, a la vanidad o a las distracciones. Toma de buena gana cualquier consuelo exterior en que se encuentre alguna delectación sensible. Se complace en sus muchos amigos y parientes y se gloria de su noble nacimiento y distinguido linaje. La gracia, por el contrario, nos lleva a Dios y a las virtudes, renuncia a las criaturas, aborrece los deseos de la carne, quiere consolarse en solo Dios y deleitarse en el sumo bien, sobre todo lo visible. Ama aún a los enemigos y no se engríe por los muchos amigos, ni hace caso del propio nacimiento y linaje, sino que haya en él mayor virtud. Es pues contrario a las inspiraciones de la gracia y nace indudablemente de espíritu natural y humano, el apego a los consuelos y ternuras de la devoción y del fervor sensible. Lo es asimismo el aficionarse a determinadas personas, llamarlas principalmente no por amor de Dios y con relación a Dios, sino por la complacencia y gusto que se encuentra en su trato y amistad. Y por eso San Francisco de Sales pone en boca de sus hijas, las religiosas de la Visitación, estas palabras. Si una hermana es dulce y agradable, y yo la amo con ternura, y ella también me ama, y hay amor recíproco, ¿quién no ve que la amo conforme a la carne, a la sangre y a la inclinación natural de mis sentidos? Mas, si la otra tiene condición seca y áspera, y con todo eso no por el gusto que tengo, sino solo por el amor de Dios, la amo, la sirvo, la atiendo con cariño, este sí es amor conforme al buen espíritu, porque no tiene en él parte de la carne. Es también señal de espíritu humano mirar en el director espiritual única o principalmente sus cualidades naturales, su bondad de carácter, su afabilidad, su tolerancia con nuestras miserias, su exquisito trato social, su dignidad o el elevado cargo que desempeña. También lo es el buscar en nuestras comunicaciones espirituales con Él, más que el aprovechamiento de nuestra alma, el gusto y los consuelos sensibles que su vista y su conversación nos proporcionan, lo que es igualmente el poner en dicho director más que en Dios mismo la principal esperanza de nuestra santificación, como parecen hacerlo aquellas personas
que cuando no pueden comunicar con él con frecuencia y detenimiento como ellas quisieran, o cuando aquel se halla enfermo o ausente por tiempo notable, o cuando llega del todo a desaparecer, se disgustan, se inquietan, se desaniman y desesperan, como si ya no hubiera consuelo ni salvación posible para ellas, como si Dios nuestro Señor hubiera dejado de existir, hubiera cesado de ser su Padre y Redentor amorosísimo, o no pudiera hacerlas santas y llevarlas al cielo por otros 1000 medios sin necesidad de tal director. Es también una manifestación del espíritu humano el hacer en las conversaciones, como dice la imitación de Cristo, vano alarde de la riqueza, de la nobleza del linaje, de la multitud y calidad de nuestros amigos y de las relaciones sociales que cultivamos, de la importancia del puesto en que nos hayamos colocados, de los cargos brillantes que hemos desempeñado, del celo y actividad que hemos desplegado en ellos y de los éxitos obtenidos, de las simpatías y afectos que aquí y allá hemos sabido conquistarnos, etc. Todo esto no es sino vanidad y amor propio. Son finalmente frutos viciados del mismo espíritu todas las siguientes injusticias y sinsabores que enumera San Francisco de Sales, a saber: acusamos al prójimo por una nonada y a nosotros mismos nos excusamos de lo que es mucho. Queremos vender caro y comprar barato. Pretendemos que se haga justicia en la casa del vecino y que en la nuestra se use la misericordia y tolerancia. Deseamos que nuestras palabras se echen a la mejor parte y nos resentimos y picamos de las de otros. Si nos agrada un ejercicio, despreciamos los demás y ponemos tache a lo que no nos gusta, a lo que no es nuestro gusto. Queremos que se nos paguen puntualmente nuestros derechos y que los demás usen de cortesía en exigir los suyos. Mantenemos nuestro puesto con la mayor delicadeza y pretendemos que los otros sean humildes y condescendientes en ceder el suyo. Y por cualquier motivo nos quejamos del prójimo y no quisiéramos que nadie se quejase de nosotros. Lo que hacemos por otros siempre nos parece mucho y lo que Él hace por nosotros nos parece nada. En fin, tenemos un corazón condescendiente y cortés para con nosotros mismos y duro, severo y riguroso para con el prójimo. Es decir, tenemos dos balanzas, una para pesar lo que nos acomoda con toda la ventaja que podemos y otra para pesar lo que acomoda al prójimo con toda la desventaja posible. ¿Cuánta verdad encierran esas palabras, como lo hemos visto todos los días en la práctica? Por todo lo dicho se ve que la virtud y devoción de los que se hayan dominado del espíritu humano tiene mucho de especiosa e imperfecta. No todo en ella es oro puro y de buena ley, sino que lleva mucha mezcla de oropel. Con habernos alargado tanto en exponer las señales y caracteres del espíritu humano, queda aún mucho por decir, pues su campo de acción, llamémoslo así, en la vida espiritual es ilimitado. ¿Cómo lograremos destruir ese espíritu en nosotros? Totalmente no le podemos aniquilar porque para eso sería preciso que cambiásemos de naturaleza. Pero sí podemos y debemos combatirle, hollarle, mortificarle, debilitar su maléfico influjo para que en su lugar viva y triunfe y reine en nuestro corazón el Espíritu de Dios y la influencia de su gracia. Para esto lo primero que necesitamos es conocer, en cuanto nos sea posible, si dicho Espíritu nos domina y en qué grado. Entra pues dentro de ti mismo, lector piadoso, y escudriña los movimientos de tu corazón para averiguar si se mueve a impulsos de la naturaleza o de la gracia. Si sus miras, sus intenciones, sus deseos y afectos son de la tierra o del cielo. Examina, como dijimos al hablar de la pasión dominante, cuál es el móvil de sus actos. ¿Por quién obras? ¿A quién buscas? ¿Por quién te sacrificas? ¿Es Dios su amor, su beneplácito, su divina gloria, el fin de tus pensamientos, de tus palabras y de tus acciones? ¿O te buscas a ti mismo, tu propio interés, tu comodidad, el triunfo de tu propio juicio, la satisfacción de tu propia voluntad, la alabanza, el favor, el afecto o los consuelos de las criaturas? Examina a sí mismo si estás demasiadamente apegado a alguna cosa o persona, alguna de las prácticas u ocupaciones a que te sientes naturalmente inclinado, y pregúntate a ti mismo
Si la necesidad, la caridad, la enfermedad, la obediencia u otra causa cualquiera me obligara a suspender aquella obra buena, a abandonar aquel proyecto o aquel estudio, a dejar aquel cargo, a omitir aquel acto de piedad, de caridad o de celo, aquella misión, aquel sermón, aquel día de retiro, aquella comunión, aquella lectura, aquella mortificación, etcétera. Si me viere privado de la compañía de tal persona, amiga, o de la presencia y ayuda del director espiritual, o de los gustos y consolaciones que experimento en la oración, si viera frustradas mis aspiraciones o el éxito de mis trabajos y empresas, si en fin, por voluntad de Dios hubiere de renunciar a alguna cosa de este mundo, por buena y santa y estimable que me parezca, me resignaría a ello con tranquilidad y de buen grado, o por el contrario me inquietaría interiormente, me apenaría demasiado, me quejaría, murmuraría o desobedecería. En el primer caso puedes tener por cierto que es la gracia de Dios la que te mueve a obrar, porque esa resignación, ese deshacimiento de las criaturas, esa santa indiferencia y libertad de espíritu que hace que tu alma no esté atada a cosa alguna de este mundo y que solo busque el cumplimiento de la voluntad de Dios, son indicios seguros de buen espíritu. Qué cosa más bella, decía San Francisco de Sales, que un alma despojada de toda afección, pronta para todo acto de virtud y caridad, indiferente por esta o aquella práctica, por el consuelo o la tribulación, y perfectamente contenta con tal que se cumpla la divina voluntad. En el segundo caso, bien se puede afirmar que en tus obras de virtud, de devoción o de celo, tiene gran parte el espíritu humano y que no buscas puramente a Dios y a su divina gloria, sino principalmente a tu propio gusto y satisfacción. Necesitas, pues, entonces, armarte de resolución y fortaleza para combatir sin tregua ni descanso ese espíritu pernicioso, si no quieres renunciar a la verdadera perfección a que Dios amorosamente te invita. ¿Y cómo le combatirías? Con la oración y con una continua mortificación. Ora mucho, medita los estragos que el espíritu humano causa en tu alma. Reflexiona cuán grande obstáculo es para alcanzar la santidad. Mira los bienes y gracias de que te privas y te dejas dominar por él, y pide incesantemente al Señor te despoje de ti mismo, de tu mal espíritu, y te infunde el espíritu bueno, el espíritu divino, el cual te ilumine, te mueva, te rija y gobierne en todas las cosas. Asimismo, has de ejercitarte continuamente en la mortificación del amor propio y de la propia voluntad, cautivando éste y sacrificándole en aras de la voluntad divina, mediante la humildad, la obediencia rendida a tus superiores o directores y la aceptación resignada de los acontecimientos que dispone o permite la providencia, contrarios a tus deseos e inclinaciones naturales. Por último, procura habituarte a obrar siempre por motivos y fines sobrenaturales, purificando con frecuencia tu intención, esto es, dirigiendo todos tus pensamientos, palabras y acciones a la mayor gloria de Dios, como dijimos al hablar de la perfección de nuestras obras. Resolución. Estaré muy vigilante sobre los movimientos, sugestiones y sutilezas del espíritu humano para combatirlo y procuraré obrar siempre guiado únicamente por las luces e impulsos sobrenaturales de la gracia. Jaculatoria. Destruye en mí, oh Divino Espíritu, mi mal espíritu humano, y sé tú el que me ilumine en todos mis pensamientos y el que me mueva y dirija en todas mis intenciones y en todos mis actos.